Así que si te parece, Martina, por suerte, tenemos el gusto de tener conectado a Jorge Castro, que es un analista internacional de primer nivel. A ver si lo tenemos. En un ratito, a ver, para que nos ayude un poquito a entender esto que está pasando en Estados Unidos. Y el análisis, cualquier análisis también ayuda a entender mejor estas internas que son complejas, ¿no? Muy complejas. Es muy difícil porque es por estados, y ahí, hablando de figuras que podrían también ser muy importantes en un futuro gobierno, por ejemplo, Kamala Harris, ¿no? Digo, la vicepresidenta, ¿Será vicepresidenta de Biden? Bueno, esa es la otra gran duda. Tuvo una que se dibujó un poquito. Se esperaba mucho más de Kamala. Primero, por ser la primera vicepresidenta, creo que en la historia de los Estados Unidos. Sí. No me quiero equivocar. Sí, creo que fue la primera. Sí. Se esperaba mucho y resultó, bueno, Biden la mandó al frente con los temas de migración, frontera con México, y eso cayó un poco, ¿no? Como por eso. El tema, ¿no? Así que me parece que ahora sí, a ver, Jorge, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Hola Jorge, ¿cómo te va? Acá Damián Schwal, Martín Pitalúa, te estamos saludando, agradeciéndote que te tomes la molestia un domingo a la tarde para charlar un rato sobre política internacional con nosotros. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Gracias, Jorge. La primera, Jorge, es esto. Estamos hablando de Super Marte, la candidatura en Estados Unidos. ¿Cómo ves vos este proceso electoral ahí en Estados Unidos con estas dos, la figura de Biden y la figura de Trump, como prácticamente ya como definidos como la revancha que van a tener de la elección del 2020? Bueno, va a ser una elección extremadamente polarizada. El discurso sobre el Estado de la Unión que realizó el presidente Biden en el Congreso norteamericano estuvo centrado esencialmente en el ataque al expresidente Donald Trump. Está clarísimo en qué consiste la campaña electoral para el presidente Joe Biden en los próximos meses, hasta llegar a las elecciones de la primera semana de noviembre de este año, consiste esencialmente en presentarse como el candidato anti-Trump. A esto hay que agregarle que desde el punto de vista programático, el Estado de la Unión lo que reveló también es que el presidente Biden ha optado por un programa que puede considerarse representativo de la izquierda o del sistema de las fuerzas progresistas del Partido Demócrata, esencialmente centradas en lo que se refiere al enfrentamiento con Donald Trump sobre la rebaja de impuestos para los sectores de mayores ingresos de los Estados Unidos, por un lado, y por el otro el ataque sistemático a la Suprema Corte de Justicia, referido fundamentalmente al caso de la ley del aborto. Y ahí, Jorge, digo, vos pensás que a ver, las encuestas o lo que se prevé que ahora Biden va a tener que ir en busca de los, si se quiere, entre comillas, moderados republicanos que son anti-Trump, si se quiere. ¿Vos pensás que ahí hay un nicho donde él pueda ir con este discurso? No existe tal nicho. En las últimas 12 encuestas nacionales, sí, la diferencia a favor de Trump sobre Biden estuvo entre 4 y 6 puntos. Sí. La tendencia al mismo tiempo se amplía en lo que se refiere a los estados decisivos, claro, del medio oeste norteamericano, que son los 6 estados que resuelven las elecciones norteamericanas, que son Pensilvania, Ohio, Michigan, Wisconsin, y fuera del medio oeste, en Georgia en el sur y Arizona en el oeste. Estos estados son los que deciden las próximas elecciones norteamericanas, y aquí la diferencia a favor de Trump sobre Biden es todavía mayor. ¿Tú pensás, Jorge, que en los estados estos que tú nombrabas, pero sobre todo en Michigan, que en las elecciones internas ahora de Biden, del Partido Demócrata, tuvo muchos indecisos, muchos votos en blanco, digamos, no sé cómo los nombran en Estados Unidos? Lo que sucede es que en el estado de Michigan, donde se encuentra el sector fundamental de la industria automovilística norteamericana, al mismo tiempo la comunidad árabe norteamericana es la más importante, numerosa, de todos los Estados Unidos. Y ahí lo que hay es una actitud muy crítica hacia el presidente Biden por su política de respaldo al Estado de Israel en su enfrentamiento con la organización Hamas. No creo. ¿Tú pensás que esto va a seguir, este voto puede
ser de las elecciones, el 5 de noviembre son las elecciones. ¿Tú pensás que ese sector puede seguir votando en blanco en una decisión, en unas elecciones tan decisivas entre un gobierno de Trump? Es que no se presente a votar. Las elecciones en Estados Unidos son absolutamente voluntarias. De modo que la alternativa que hay a esta posición crítica es no presentarse a votar en las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Y Jorge, imaginando un triunfo de Donald Trump, como decís vos, las encuestas, bueno, marcarían eso, digo, ¿cómo te imaginás un segundo mandato de Trump? Bueno, obviamente con el intervalo, pero en relación, sobre todo, y ya entrando también para preguntarte un poquito sobre los grandes temas que hoy atraviesan al mundo, ¿no? La guerra Ucrania con Rusia y también en el Medio Oriente. ¿Cómo pensás, cómo lo pensás a Trump en este escenario ahora internacional? Bueno, el problema de Trump esencialmente los primeros pasos van a ser esencialmente de orden interno, sobre todo referido al problema de la inmigración ilegal, claro, que este es el punto primero de la situación norteamericana en términos de la opinión pública estadounidense. Porque, a ver, vos decís, va a estar ligado eso, a resolver eso, después a pensar una agenda internacional. Claro, esto es lo primero. Y lo segundo es, muy probablemente, poner término a la guerra de Ucrania y al mismo tiempo ratificar un respaldo absoluto al Estado de Israel en su lucha contra la organización Hamas, considerada por Estados Unidos una organización terrorista. Pero cuando vos hablás de darle fin a la guerra de Ucrania, ¿en qué sentido? ¿O presionar a Ucrania para que se siente en una mesa de negociación? Bueno, los republicanos ya han decidido cortar con el financiamiento al gobierno ucraniano para el mantenimiento de la guerra. Sí. El gobierno de Donald Trump lo que haría sería ratificar esta posición y transformarla en una política inmediata, porque todo el financiamiento de Ucrania como país, incluye dentro del cual hay que ubicar el gasto de guerra, sí, depende exclusivamente de Estados Unidos. Más que de sus socios de la OTAN, claramente, ¿no? No, por supuesto. Es Estados Unidos y el apoyo militar que define el resultado, digamos. Exactamente. Jorge, con respecto al discurso, volviendo un poco para atrás de Biden, para mí muy buen discurso de 68 minutos que se lo vio muy veloz, muy firme y sobre todo que hizo un paneo por todas. Como dijiste tú, ¿no? Habló de la igualdad, de los temas impositivos, del aborto, de una cantidad de temas, además de atacar, sin nombrarlo, porque no nombró nunca a Trump, habló de su predecesor, de atacar la gestión de Trump y de la política, de las ideas. Él habla de la honradez, la decencia, la dignidad y la igualdad, ¿no? En su discurso. ¿Tú pensás que esto que pasó en el Congreso lo favoreció a Biden? ¿Ganó puntos con esto o simplemente la gente no escucha? Las encuestas principales en Estados Unidos, las encuestas son inmediatas y de todo tipo, indican que en realidad no ha habido ninguna modificación respecto a los grandes trazos de la opinión pública norteamericana sobre el presidente Biden. Increíble. El dato fundamental a tomar en cuenta acá es que el 60% de los norteamericanos consideran que el presidente Biden no está en condiciones psicocognitivas, para decirlo de forma algo eufemística, sí, para ejercer la presidencia de los Estados Unidos en los próximos 4 años. Eso es fulminante, digo, en términos electorales, ¿no? 60%. Exactamente. Es muy fuerte, lo que incluye y abarca gran parte del electorado demócrata, ¿no? Claro, o sea, dentro de los demócratas también hay una parte de ese electorado que creen que no es la persona indicada. Por un tema, claro, que claramente, sí. Esto sucede con más de 60% de los votantes demócratas consideran que sería conveniente que el Partido Demócrata tuviera otro candidato, porque el presidente Joe Biden, en este momento, el nivel de respaldo en la opinión pública norteamericana es el más bajo que ha tenido ningún presidente, incluso alguno de los más fallidos, como es el caso del presidente Carter, sí, en toda la historia norteamericana contemporánea. Y ahí no ves la posibilidad entonces de esta opción que hablábamos con Martín recién, de la opción de bajarse esa candidatura, teniendo en cuenta estos datos que me imagino... No, ya no hay tiempo, no hay forma, porque el problema es cuál es la alternativa, y es un trámite muy complejo, sí, el que significa, habría que llamar nuevas primarias. Mirá, no lo puede designar la convención. La convención no puede cambiar de opinión y hacer un enroque. No puede. Estados Unidos es un sistema político extremadamente complejo y extremadamente descentralizado.
ya no hay tiempo. El presidente Joe Biden es el candidato demócrata para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. ¿Vicepresidenta? Vicepresidente, me fui para una mujer, creemos que... Junto con él va a ir la actual presidenta Harris. Kamala sigue siendo su vicepresidenta, ya está formalizado. Sí, claramente. Mira vos. Bueno, Jorge, ya para ir terminando y agradeciéndote la molestia, te quería preguntar sobre el conflicto al Medio Oriente. ¿Cómo ves el famoso, se habla mucho del día después, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo Israel finalmente va a gestionar lo que queda de su enfrentamiento con Hamas? ¿Y cómo ves vos después lo que puede pasar en el conflicto israelí-palestino principalmente y quizás en la región, ¿no? Bueno, el cálculo que hace la Fuerza de Defensa israelí es el siguiente. Hamas está compuesto por 24 batallones y la Fuerza de Defensa israelíes le han infligido 9.000 bajas a estas fuerzas de defensa, a las líneas, a los grupos de batallones de la organización Hamas. Sí. Hay 4 batallones restantes de Hamas como fuerza organizada y están todas en la zona sur del país, especialmente alrededor y dentro de la ciudad de Rafah. Por eso es que las fuerzas israelíes se dirigen allí y van a continuar hasta poder ocupar la ciudad de Gaza, de Rafah, porque allí está el último reducto de la organización Hamas, a la que el Estado de Israel se propone destruir. Y entonces vos decís que ahí no va a haber ningún tipo de contemplación por parte del gobierno de Netanyahu con la presión de Estados Unidos, no hay presión que valga acá. No, esto es resultado directo del extraordinario impacto que ha tenido en la sociedad israelí, claro, y en la cultura israelí, los episodios de la masacre del día 7 de octubre de este año. Sí, hoy leí algunos números, y le cuento a Martín también, decían el 75% de la población israelí está a favor de terminar la operación en Rafah, de hacer la operación. Digo, por supuesto. Hay una contundente apoyo, que yo no sé si hubo en la historia de Israel durante tanto tiempo tanto apoyo a un gobierno, ¿no? Pero por supuesto. Claro. Jorge, en el discurso volviendo otra vez al discurso de Biden, él habla del tema Gaza como política internacional, como política exterior, es uno de los temas que toca más y más profundamente. Él habla de proteger y salvar vidas inocentes, debe ser una prioridad, hablando de Gaza y los gazatíes, y en un momento él dice que la única solución al conflicto es la solución de los dos estados, sigue con esa idea. Trump, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿O qué opinión podría tener al respecto? Bueno, Trump, lo que está atrás de la posición del gobierno de Israel y del primer ministro Netanyahu, que acepta la creación de dos estados en la medida en que la seguridad del nuevo Estado palestino está en manos de Israel. Claro. Pero, bueno, sí, eso está claro, pero vos pensás que este gobierno de Israel, más allá de que tenga un éxito finalmente militar y que realmente pueda terminar con Hamas como se puso como objetivo, ¿no ha quedado muy deslegitimado después de, obviamente, lo que pasó el 7 de octubre? Digo, las responsabilidades sobre ese... ¿No? No, la legitimidad del gobierno de Netanyahu consiste en si logra terminar y destruir o no a la organización Hamas. Ese es el punto. Lo que está en discusión ahora es la vocación prácticamente unánime de la población y de la sociedad israelí de terminar de destruir a la organización Hamas. Perfecto. Jorge, te agradecemos muchísimo el contacto, así que un día te vamos a invitar acá al piso también para charlar más largo. Pero dale. Con mucho gusto. Son los domingos, Jorge, espero que no te importe, si sos futbolero alguna... No, hasta luego.